still remember the taste of my love. Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you till we're 70. En este escrito llevaré sus mentes al colapso, ante sucesos importantes que ocurrieron en el pasado exactamente al periodo de la Guerra Fría. Principalmente hay que saber las razones por las que se dio para así poder imaginar de lo que les hablaré más adelante. Las razones por las que se dio este enfrentamiento fueron por las secuelas que dejó la Segunda Guerra Mundial, que cambiaron el equilibrio del poder y dieron paso a un mundo bipolar, liderado por dos superpotencias en competencia. La Guerra Fría fue un conflicto ideológico, político y económico que dividió al mundo en dos bloques radicalmente opuestos. El bloque capitalista liderado por Estados Unidos y el bloque comunista por la Unión Soviética, cuyas características económicas, políticas y sociales fueron incompatibles. En este periodo se dieron conflictos entre poblaciones de distinta región, idioma, raza, origen, pero que tenían en común el anhelo de formar sus propios estados en territorios que a veces estaban ocupados. Duró más de 40 años entre el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y la disolución de la URSS en 1991. Este enfrentamiento tuvo lugar durante gran parte del siglo XX y tuvo importantes repercusiones en la política internacional. A continuación desencadenaré un sinfín de dudas con una pregunta con la cual llevaré al límite su ingenio. ¿Qué tan lejos puede llegar la humanidad con tal de conseguir el poder? Dicho esto, continuaré con un breve escrito en el cual se tocarán varios puntos significativos durante el periodo de la Guerra Fría. Las causas son desconfianza mutua tras la Segunda Guerra Mundial, la oposición ideológica entre el sistema comunista dirigido por la Unión Soviética y el sistema capitalista encabezado por Estados Unidos y las potencias europeas occidentales. El sentimiento anticomunista que se extendió por Europa y Estados Unidos a partir de la Revolución de Octubre de 1917 y del estallido de la Guerra Civil China entre comunistas y nacionalistas en 1927. La propaganda anticapitalista en la Unión Soviética que identificaba a Estados Unidos y sus aliados como un peligro imperialista y burgués. El derrumbe de Europa Occidental como potencia mundial luego de la devastación provocada por la Segunda Guerra Mundial, lo que llevó a la afirmación como superpotencias de Estados Unidos y la Unión Soviética, los dos países que lideraron la victoria frente a los nazis. Las tensiones derivadas del reparto político territorial de Alemania entre las fuerzas de aliados, Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, por un lado, y la Unión Soviética por el otro. La ocupación soviética de los territorios de Europa del Este, previamente conquistados por los nazis, que tras su liberación por el Ejército Rojo quedaron bajo el control de la Unión Soviética, a través de gobiernos comunistas locales y del mantenimiento de tropas soviéticas, carreras armamentísticas y competencias tecnológicas, además de creación de alianzas militares, la OTAN en 1949 y el Pacto de Varsovia en 1955. La Guerra Fría. La Segunda Guerra Mundial llevó a los líderes mundiales a la búsqueda de nuevas formas de protegerse contra futuros ataques, dando inicio a este enfrentamiento feroz denominado la Guerra Fría. Dado que las dos superpotencias nunca entraron en combate directo, guerra caliente. Sin embargo, sí hubo una intensa rivalidad que se manifestó en guerras indirectas, espionaje, propaganda y la carrera armamentística. Por el contrario, aumentaron sus capacidades militares, intentaron extender su influencia global y debilitar la forma de vida del otro ante el mundo. Las potencias empezaron a planear un nuevo reparto del mundo, lo cual trajo como resultado la conformación de dos bloques de poder, como si fuera posible crear un mundo que apuesta por el capitalismo y otro por el comunismo.
La Guerra Fría se hizo presente a raíz de algunas diferencias básicas, las perspectivas de los Estados Unidos y la Unión Soviética. Para entender mejor, el capitalismo es un sistema socioeconómico caracterizado por la propiedad privada de los principales medios de producción y libertad reconocida a los individuos para realizar contratos que garanticen sus intereses. Este sistema está orientado para el beneficio de las empresas privadas en un régimen donde el Estado no interviene. Se caracteriza por la propiedad y su administración particular. Los medios de producción son de sus propietarios, de quienes aportan capital. La regulación se deja a la libre oferta y demanda de bienes de consumo. En cambio, el comunismo es un sistema político, económico e ideológico que busca la igualdad social y la propiedad colectiva de los medios de producción. Este sistema fue liderado por la Unión Soviética y se opondría al capitalismo promovido por Estados Unidos. Se caracteriza por la propiedad y su administración es colectiva o a través del Estado. El Estado regula los medios de producción y dicta qué, cómo y cuándo producir. El mismo aparato estatal regula la distribución de los bienes. Cabe aclarar que ambos bandos empleaban la propaganda para ilustrar una imagen negativa de sus enemigos. Estas dos naciones competían por la influencia global en el campo de la milicia, la economía, la política e incluso cultural. Tres características claves definieron este conflicto. 1. La amenaza de una guerra nuclear. Dicho de otra manera, la humanidad estaba nuevamente en tensión, ahora con el temor de que cualquiera de los dos líderes de estas superpotencias apretara un botón y soltara las bombas nucleares. 2. La competencia por la lealtad de las nuevas naciones independientes. 3. El apoyo militar y económico de los enemigos de cada uno del mundo. Las ventajas que tuvo Estados Unidos fueron: Estados Unidos, habiendo ingresado en etapas finales al conflicto de la Segunda Guerra Mundial, perdió muchos soldados civiles. La URSS perdió de 8 a 10 millones de soldados, 25 millones incluidos civiles, y Estados Unidos, en cambio, perdió solo 300.000 en la guerra, mientras la Unión Soviética debió enfrentar una invasión devastadora. La mayor parte de los Estados Unidos salía intacta de la guerra. En el último momento, la economía de los Estados Unidos se expandió durante la guerra, mientras obtenía beneficios de venta de armas y suministros a las fuerzas aliadas. En el transcurso del periodo se vieron involucradas varias guerras en diferentes lugares. En el país europeo, Europa estaba dividida. Las redes comerciales y las comunidades entre Oriente y Occidente. Estas divisiones económicas se propagaban para separar alianzas militares en cada zona. Esto aportó aún más en la división de Europa a lo largo de una línea imaginaria denominada Cortina de Hierro. El intercambio cultural y los viajes a través de ella eran cada vez más complicados. Esto ocasionó la separación de comunidades previamente conectadas y creó otras nuevas que vivían bajo un sistema comunista o capitalista. Alemania se convirtió en un campo de batalla para la Guerra Fría. Alemania Oriental y Alemania Occidental tenían gobiernos separados y ciudades capitales. La ciudad de Berlín se convirtió en un mundo reducido de la Guerra Fría, con británicos, franceses y estadounidenses controlando Berlín Occidental, mientras que los soviéticos controlaban Berlín Oriental. Para evitar que la gente abandonara un estado por otro, los comunistas construyeron el Muro de Berlín en 1961, en el cual se establecieron puntos de control para supervisar los pasos fronterizos. Incluso tenían órdenes de matar a los alemanes orientales desarmados que intentaban cruzar ilegalmente. El muro se convirtió en un símbolo importante para la Guerra Fría. Para la década de 1950, la competencia se había extendido al Medio Oriente, Asia y Latinoamérica, con cada bando intentando establecer el control. Para 1960, la Guerra Fría llegó a África. Aquí fue donde muchos antiguos
colonizadores lograron la independencia de los imperios europeos, es decir, descolonización. Esas nuevas naciones se alineaban con quien más les convenía, ya sea con los estadounidenses o los soviéticos, para recibir ayuda económica y militar. En 1953, Corea se había dividido en dos zonas, con un gobierno comunista en la zona norte y un gobierno de inclinación estadounidense en el sur. Para contener la expansión del comunismo a Corea del Sur, Estados Unidos envió tropas. Los chinos respondieron enviando sus propias tropas a la frontera. La guerra cobró la vida de casi 5 millones de personas, pero terminó en un punto muerto, dejando a una Corea que sigue dividida en la actualidad. Al igual que Corea, Vietnam estaba dividida en una zona norte comunista y un sector sur a favor de Occidente. Para contener el norte comunista, Estados Unidos invadió en la década de 1960. En cambio, la Unión Soviética aportó dinero y armas a las fuerzas comunistas. Para 1975, con la ayuda de los soviéticos y de China, una pequeña nación derrotó a la superpotencia militar más fuerte del mundo. La guerra dividió a los estadounidenses que apoyaban y estaban en contra de la guerra. La intervención de Estados Unidos en Vietnam expuso la hipocresía de las políticas de esta que pretendía promover la autodeterminación. Después de esta guerra, la derrota de los estadounidenses en Vietnam, la amenaza de una guerra nuclear y el nuevo liderazgo soviético llevaron a discusiones abiertas, pero al igual que los estadounidenses en Vietnam, la URSS intervino en Afganistán en la década de 1980. Deseaba garantizar la victoria de un grupo inclinado hacia el comunismo y envió tropas como apoyo. De último momento, la URSS era igual de ineficaz. Las fuerzas apoyadas por Estados Unidos se alzaron con la victoria. Después de varias luchas internas, los denominados talibanes proclamaron el poder de la región, gracias a la ayuda de los estadounidenses. En remate, en 1989, la cortina de hierro, el muro de Berlín, que dividía la ciudad alemana, fue derribado por alemanes de ambos lados que buscaban unir Alemania. La Guerra Fría finalmente terminó en la década de 1990. La URSS ya no podía seguir con el ritmo del gasto militar de los Estados Unidos. Mientras tanto, los problemas económicos en el bloque oriental daban a entender que las mercancías se agotaban. Para evitar que los ciudadanos se rebelaran, Mikhail Gorbachev propuso reformas para estimular las economías comunistas. Dan inicio a las reformas económicas mejor conocidas como perestroika o reestructuración. También las restricciones a la libertad de expresión, una política llamada glasnost o apertura. Estas reformas fueron demasiado tardías. El término de la Guerra Fría estaba marcado por la desintegración de la URSS en más de una docena de naciones independientes. Las consecuencias trajo consigo la migración de 15 millones de personas del este al oeste, transformaciones políticas y económicas en muchos países, tanto guerras indirectas que causaron la muerte de millones de personas. Este conflicto fue de espionaje, inspección recíproca, conferencias, crisis y soluciones diplomáticas. La división de Europa y el resto del mundo en dos bloques, dominados por Estados Unidos y la Unión Soviética, que configuró un mundo bipolar mediante alianzas y el control a la influencia sobre otros países. La carrera armamentística y especial en la que cada potencia invertía recursos para superar a su adversario en el desarrollo de armamento convencional y nuclear, en la que exploración del espacio exterior, lo que derivó en importantes innovaciones tecnológicas usadas también como en la vida civil. La amenaza nuclear, que difundió en medio a una atómica de efectos devastadores. Una guerra de este tipo estuvo a punto de estallar durante la llamada crisis de los misiles de Cuba en 1962.
El estallido de conflictos, guerras y golpes militares en otros países, especialmente en Asia, América Latina y Medio Oriente, donde cada potencia apoyaba a uno u otro bando para extender su hegemonía mundial. Estos acontecimientos incluyeron la Guerra de Corea, Vietnam y Afganistán, en apoyo soviético al régimen de Fidel Castro en Cuba y el respaldo estadounidense en algunas dictaduras latinoamericanas. La ruptura entre China y la Unión Soviética a partir de la década de 1960, la división en el mundo comunista entre los vertientes soviética y maoísta, permitió un acercamiento importante entre Estados Unidos y China durante la década de 1970. La reconfiguración del poder mundial tras el derrumbe de la Unión Soviética en 1921 con Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia del mundo y la OTAN se amplió con la adhesión de países que habían abandonado el comunismo. Desconfianza entre potencias que perdura hasta el día de hoy. La relación que tuvo la Guerra Fría con México fue que México no fue un protagonista destacado en este enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero su participación fue clave en varios aspectos, ya que México desempeñó un papel clave por la posición geográfica estratégica y su estatus como país en desarrollo. Aunque oficialmente era neutral, México mantuvo relaciones con ambos bloques y actuó como mediador en varios conflictos regionales. Participó en foros internacionales promoviendo la paz y el desarme. La participación de México en la Guerra Fría fue el surgimiento del movimiento de los no alineados. Este desarrollo buscaba mantener una posición neutral en el conflicto y promover la cooperación entre naciones sin alinearse con ninguno de los bloques. El gobierno mexicano rechazó el comunismo, aunque también evitó intervenir directamente. El apoyo que brindó a la Revolución Cubana, México fue uno de los primeros países en reconocer al gobierno revolucionario de Fidel Castro y establecer relaciones con Cuba. México fue sede de importantes conferencias internacionales durante la Guerra Fría, como la Conferencia de Punta del Este en 1961 y la Conferencia de Tlatelolco en 1967. Esas conferencias tuvieron como objetivo abordar temas como el desarrollo económico, la descolonización y la no proliferación nuclear. Mientras que la relación que tuvo la Guerra Fría con América Latina fue que la región fue escenario de múltiples intervenciones estadounidenses para evitar la expansión del comunismo, el apoyo a dictaduras militares por parte de Estados Unidos en países como Argentina, Brasil y Chile. Revolución Cubana de 1959 fue un punto clave. Cuba se alineó a la URSS. Surgieron movimientos guerrilleros de izquierda y también represión, violaciones de derechos humanos, así como la Guerra Fría dejó una marca profunda en la política y sociedad latinoamericana. En conclusión, consideramos que este tema es de suma importancia analizarlo para poder saber hasta dónde llega la humanidad, con tal de tener el poder sin importar los daños que ocasionan los rivales como a su propio pueblo. Se le conoce como Guerra Fría al conflicto que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, la cual da inicio con dos potencias que son Estados Unidos y la Unión Soviética, las cuales tenían diferencias y además de tener una un sistema capitalista, la otra tenía un sistema comunista. Esta guerra trajo consigo la emigración de 15 millones de personas del este al oeste. Cabe mencionar algunas de las consecuencias que dejó la Guerra Fría, como el derrumbe de la Unión Soviética, la disolución del Pacto de Varsovia, el redimensionamiento del poderío de la OTAN, la acumulación de enormes arsenales de armas nucleares, la división geopolítica del mundo, el auge de movimientos de independencia en Asia y África, tanto como las transformaciones en seguridad internacional y derechos humanos. Se podría mencionar que lo único que nos gustó sobre este tema que analizamos fue que la Guerra Fría se llamó así porque ninguna de las potencias
recurrió al ataque directo, es decir, de atacar con armas, misiles, tanques o bombas nucleares, como se pensaba, ya que las personas estaban en tensiones porque estaban con el miedo de que alguna de las dos potencias presionara el botón para soltar sus bombas nucleares. Sin embargo, se llevó a cabo mediante espionaje, propaganda, presión económica, alianzas, el poder de apoyar a bandos opuestos para expandir, entre otras cosas. Además, que es importante analizar en el tema para identificar y conocer sobre los sucesos pasados que ocurrieron, así como el por qué, para qué y el cómo sucedieron para llegar a esos conflictos. Comprender los problemas anteriores nos ayudan contribuyendo a mantener la paz y la seguridad internacional entre la actualidad. Al analizar este tipo de conflictos, nos dan herramienta para abordar problemas actuales con mayor sabiduría. Para finalizar, y además de responder la pregunta realizada al inicio de este escrito, nos damos cuenta que la humanidad puede llegar a ocasionar un desastre hasta llegar a crear una guerra, con el tal hecho de conseguir el poder territorial. Este problema surge después de una guerra, la cual fue un catástrofe para la humanidad. Y, aún así, al término de esta, inició otra por consecuencias de esta misma. Pero ahora, por las ideologías de dos superpotencias, aunque no fue una guerra mundial como la primera y la segunda, fue un periodo que puso una atención otra vez a la humanidad, ahora con el terror de que cualquiera de los dos líderes de estas superpotencias apretara un botón y soltara una bomba nuclear. Gracias.